Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Siempre pensé que tenía la vida perfecta. Mi nombre es Camila López, cirujana plástica reconocida, una de las mejores en mi ciudad, o eso dicen los medios. Me encanta lo que hago. Ver a mis pacientes salir del quirófano con una sonrisa, sintiéndose renovados, siempre fue mi mayor recompensa. Además, estaba casada con Leonardo, un abogado brillante, carismático, el tipo de hombre que podía entrar en cualquier sala y hacer que todos se fijaran en él. Vivíamos en una casa preciosa en un vecindario exclusivo, rodeados de comodidades. No puedo mentir, me sentía orgullosa. Había trabajado duro para llegar ahí, para construir algo tan sólido. O eso creía. Desde fuera, todo parecía perfecto. La pareja ideal, la carrera ideal, la vida ideal. Pero a veces, las grietas no son visibles a simple vista. Leonardo estaba cambiando. Ya no era el hombre que conocí hace años, aquel que me miraba como si yo fuera lo más importante en su mundo. Ahora siempre estaba ocupado, con el teléfono pegado a la oreja, encerrado en su despacho hasta tarde, evitando mis preguntas con una sonrisa encantadora. Solo es trabajo, amor, decía. Decidí no darle importancia. Yo también tenía mi rutina, mis cirugías, mis pacientes. Siempre hay algo que hacer, siempre alguien que necesita mi ayuda. Y aunque en el fondo sentía que algo estaba mal, me decía que eran ideas mías. Hasta esa mañana. Estaba revisando los historiales médicos de mis pacientes cuando llegó Sofía Rivas, una influencer de esas que parecen hechas de porcelana. No era la primera vez que venía a la clínica, pero ese día estaba particularmente charlatana. Mientras hablaba, mencionó a Leonardo. Al principio no le presté mucha atención, pero entonces soltó algo que me hizo detenerme. Tu esposo es tan encantador. Me dijo que el próximo fin de semana sería inolvidable. Sentí como si una corriente helada recorriera mi cuerpo. Traté de mantener la compostura, fingí que no le había dado importancia, pero mis manos temblaban mientras revisaba su expediente. ¿Un fin de semana inolvidable? Leonardo nunca mencionó que viajaría. Cuando se fue, me quedé sentada en mi despacho, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero las dudas ya habían echado raíces, y ese día, por primera vez en años, me permití pensar que mi vida perfecta quizá no lo era tanto. Esa noche fue distinta. Leonardo llegó tarde, como de costumbre, con esa sonrisa despreocupada que siempre lograba desarmarme. Pero esta vez, no pude responderle con la misma naturalidad. Cada palabra suya sonaba hueca, cada gesto parecía ensayado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras dejaba su maletín sobre la mesa. Bien. Tuvimos varias consultas interesantes, respondí con una sonrisa forzada, evitando mirarlo directamente. Intenté mantener la calma, pero mi mente no dejaba de repetir esas palabras, un fin de semana inolvidable. ¿Por qué no me había dicho nada? ¿Qué estaba planeando? Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, me quedé mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño. Las dudas me carcomían. No era del tipo de persona que revisa el teléfono de su pareja, pero algo en mi interior me decía que tenía que saber la verdad. Con el corazón latiéndome en la garganta, me levanté con cuidado y tomé su teléfono de la mesita de noche. Lo desbloqueé con el rostro mientras dormía, una función que alguna vez me pareció práctica, pero que ahora sentía como una traición a mí misma. Mi intuición no falló. Ahí estaba, una conversación con Sofía Rivas. Mensajes recientes, llenos de emojis y palabras dulces que no dejaban lugar a dudas. Espero verte pronto, amor. El lugar que escogiste es perfecto. Eres increíble, Leo. Nadie me ha hecho sentir así. Mi corazón se hundió en el pecho. Seguía leyendo, cada mensaje era una daga. Incluso había fotos. Sofía sonriendo en un restaurante que reconocí inmediatamente, el lugar donde Leonardo y yo celebramos nuestro aniversario el año pasado. Tuve que cubrirme la boca para no hacer ruido. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo no lo vi venir? Guardé el teléfono en su lugar y salí de la habitación,
con lágrimas corriendo por mi rostro. Me encerré en el baño, mirándome en el espejo. Allí estaba yo, la cirujana exitosa, la mujer fuerte que todos admiraban. Pero en ese momento, solo veía a alguien rota. No pude dormir el resto de la noche. Mientras Leonardo seguía durmiendo como si nada, yo estaba sentada en la sala, intentando entender qué debía hacer. Podía gritar, confrontarlo en ese mismo instante, pero algo me detuvo. La humillación, la rabia, el dolor, todo se mezclaba en mi interior, dejándome incapaz de moverme. Al amanecer, tomé una decisión, no diría nada, no todavía. Primero, quería saber hasta dónde llegaba su traición. Necesitaba entender el alcance de sus mentiras antes de enfrentarlo. No sabía entonces que lo que iba a descubrir no solo rompería mi corazón, sino que también pondría en peligro todo lo que había construido en mi vida. Pasé los días siguientes con una mezcla de ansiedad y determinación. Me costaba actuar con normalidad frente a Leonardo, pero no podía permitir que sospechara. Él seguía siendo el mismo de siempre, encantador, confiado, el hombre que podía ganarse a cualquiera con una sonrisa. Ahora entendía que esa misma sonrisa que me había enamorado era una máscara. Cada vez que se encerraba en su despacho, decía que tenía llamadas importantes o reuniones de última hora. Esas excusas, que antes aceptaba sin cuestionar, ahora eran pistas. Decidí seguirle el juego mientras me adentraba más en su mundo oculto. Mi primera estrategia fue observar. Empecé a revisar pequeños detalles, los horarios de sus reuniones, los nombres en sus agendas, los números de teléfono desconocidos que aparecían en su celular. Una noche, mientras él dormía, encontré en su correo una reservación para un hotel de lujo ese fin de semana inolvidable que Sofía mencionó. Todo estaba claro, iban a encontrarse fuera de la ciudad. Pero entonces, algo llamó mi atención. Entre los correos de la reservación, encontré un archivo adjunto que Leonardo había recibido de uno de sus socios. Era un contrato extraño, lleno de términos legales que apenas entendía, pero mencionaba nombres de empresarios importantes y sumas de dinero desorbitantes. Algo más estaba ocurriendo, algo que no tenía nada que ver con Sofía y que era mucho más grande. Cuando finalmente lo enfrenté, no lo hice como había imaginado. No hubo gritos, no hubo reproches. Fue durante la cena, una noche tranquila en la que intentaba parecer despreocupada. ¿Qué tienes este fin de semana?, pregunté con calma mientras cortaba un pedazo de pollo. Leonardo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Trabajo, como siempre. ¿Por qué? Solo curiosidad. Pensaba que podíamos ir a la cabaña, pero supongo que estarás ocupado. Lo observé con atención. Era un maestro del engaño, pero noté un pequeño parpadeo, una fracción de segundo en la que su máscara vaciló. Sí, lamentablemente tengo un caso importante. Lo dejamos para otro momento, ¿vale? Asentí, pero por dentro sentía que la rabia me consumía. No sabía cómo lograba mantenerme tranquila frente a él. El fin de semana llegó y Leonardo salió de casa temprano, con el pretexto de una reunión fuera de la ciudad. Decidí seguirlo. Había contratado a un investigador privado para que me ayudara a desenmascararlo, alguien con experiencia en estos casos. Fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. Mientras Leonardo disfrutaba de su escapada romántica con Sofía, el investigador encontró documentos comprometedores en su oficina. Cuentas bancarias en el extranjero, transferencias millonarias a nombres de empresas ficticias, contratos fraudulentos con políticos de alto nivel. Mi esposo no solo me estaba engañando con otra mujer. Estaba involucrado en una red de corrupción que usaba su bufete para lavar dinero y encubrir crímenes. Esa noche, me senté sola en la sala de nuestra casa, con los documentos frente a mí. La traición amorosa era suficiente para destrozarme, pero ahora entendía que estaba casada con un hombre peligroso, alguien que no se detendría ante nada para proteger su imperio. Por primera vez en mi vida, no sabía qué hacer. Pero algo era seguro, ya no podía seguir siendo la misma Camila. No sabía cuánto tiempo había pasado sentada frente a esos documentos. Sentía que el aire era más pesado, como si la casa que una vez fue mi refugio ahora me estuviera aplastando con su silencio. Leonardo regresó al día siguiente, como si nada hubiera pasado, con una sonrisa despreocupada y el aroma de un perfume que no era el mío. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?, preguntó mientras dejaba su maletín en la mesa. Tranquilo.
Estuve revisando algunos casos complejos en la clínica. Mi voz sonó tan neutral que me sorprendí a mí misma. Sabía que dirías eso. Siempre tan trabajadora. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Ese gesto, que antes me habría reconfortado, ahora me hizo sentir asco. A la mañana siguiente, en la clínica, traté de concentrarme en mis pacientes, pero todo parecía un esfuerzo titánico. Mientras revisaba historiales médicos, recibí una llamada inesperada de un periodista local. Doctora López, quisiera un comentario sobre las recientes acusaciones en su contra. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿De qué está hablando? Circulan rumores sobre posibles negligencias en sus procedimientos quirúrgicos. Algunas de sus pacientes han mencionado resultados insatisfactorios. ¿Tiene algo que decir al respecto? Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Mi mente estaba en caos. Nunca había enfrentado una acusación de ese tipo, y sabía que era imposible que viniera de mis pacientes reales. Cuando volví a casa, encontré a Leonardo sentado en el despacho, aparentemente absorto en su trabajo. Pero algo en su mirada me decía que sabía exactamente lo que había pasado. ¿Qué hiciste?, le pregunté, sin rodeos. ¿De qué hablas, Camila? Se recostó en su silla, adoptando su postura típica de abogado en control. Alguien está intentando destruir mi reputación en la clínica. Y tengo la sensación de que tú sabes algo al respecto. Su sonrisa cínica fue la confirmación que necesitaba. No sé de qué estás hablando, pero quizá deberías concentrarte más en tus pacientes y menos en cosas que no te incumben. Ahí estaba, la amenaza velada, el mensaje claro de que sabía que yo estaba investigando sus secretos. Ese día supe que no solo estaba lidiando con un esposo infiel, sino con un enemigo dispuesto a arruinarme para protegerse. Durante las semanas siguientes, los ataques aumentaron. Las falsas acusaciones en mi contra llegaron a los medios, mis colegas comenzaron a evitarme, y los pacientes empezaron a cancelar sus citas. Era como si mi carrera estuviera desmoronándose frente a mis ojos. Pero no iba a dejarme vencer. Contacté a Valeria, una periodista independiente que había ganado notoriedad por destapar casos de corrupción en la ciudad. Había oído hablar de ella y sabía que si alguien podía ayudarme a sacar a la luz los crímenes de Leonardo, era ella. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó cuando nos reunimos por primera vez en un café discreto. Él ya está intentando destruirme. Si no lo enfrento ahora, lo perderé todo de todas formas. Valeria asintió y prometió ayudarme, pero me advirtió que sería un camino peligroso. A partir de ese momento, supe que ya no había marcha atrás. No solo quería justicia, quería recuperar mi vida, mi nombre, mi dignidad. Y si Leonardo pensaba que podía destruirme, pronto descubriría que había subestimado a la mujer que tenía enfrente. Mi alianza con Valeria marcó el inicio de una nueva etapa. Ella era valiente, directa, y tenía un olfato agudo para detectar mentiras. Juntas trazamos un plan, no solo exponer a Leonardo como el esposo infiel que era, sino revelar la red de corrupción que lideraba. Primero necesitamos pruebas contundentes, me dijo Valeria mientras revisábamos los documentos que había obtenido del despacho de Leonardo. Esto es un buen comienzo, pero necesitamos más. Algo que sea irrefutable. Sabía que tenía razón. Hasta ahora, todo lo que teníamos eran piezas de un rompecabezas. Leonardo era demasiado hábil para dejar rastros evidentes. Necesitábamos algo que lo pusiera contra la pared. Esa noche, regresé a casa con un propósito claro. Mientras Leonardo cenaba frente al televisor, fingí estar agotada y me retiré temprano al dormitorio. Esperé pacientemente hasta que se quedó dormido para entrar nuevamente en su despacho. Busqué entre sus papeles y su computadora. Mis manos temblaban, pero me obligué a concentrarme. Al abrir un archivo encriptado, encontré lo que buscaba: transacciones bancarias detalladas, con fechas, montos y nombres de personas clave en el esquema de corrupción. También había correos comprometedores que mostraban cómo manipulaba casos legales para proteger a empresarios corruptos. Pero entonces, encontré algo que me dejó helada: había transferencias hechas a mi nombre. Leonardo no solo estaba destruyendo mi reputación, me estaba incriminando como parte de su red. La rabia y el miedo me invadieron al mismo tiempo. Salí del despacho con las pruebas almacenadas en un disco duro portátil y me dirigí directamente al departamento de Valeria.
Esto es enorme, dijo Valeria mientras examinaba los documentos. No solo estás en peligro legal, Camila. Si él sabe que tienes esto, no se detendrá. Podría ser peligroso. Ya estoy en peligro, respondí, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Y no voy a permitir que me arruine. Si él quiere jugar sucio, yo también puedo hacerlo. Valeria me observó en silencio durante unos segundos antes de asentir. Está bien. Lo primero será protegerte. Si él cree que estás derrotada, bajará la guardia. Los días siguientes fueron una actuación constante. En casa, fingí estar derrotada, aceptando con resignación los desplantes de Leonardo y sus insinuaciones de que mi carrera estaba acabada. Mientras tanto, Valeria y yo seguimos recopilando pruebas y construyendo un caso sólido. Fue durante una de estas noches cuando descubrimos algo que cambiaría todo. Leonardo había estado utilizando no solo mi nombre, sino también mi clínica como fachada para transferir dinero ilícito. Eso explicaba los ataques en mi contra. Si lograba destruir mi reputación, la clínica caería y con ella cualquier posibilidad de que alguien descubriera lo que realmente hacía allí. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Pero también me dio claridad. Esto ya no era solo una venganza personal, era una lucha por mi supervivencia. Una semana después, Valeria publicó la primera parte del reportaje, una exposición general de la red de corrupción sin mencionar a Leonardo directamente. Sabíamos que reaccionaría, pero no podíamos prever cómo. Cuando Leonardo leyó el artículo, su reacción fue inmediata. Llegó a casa con el rostro tenso, lanzando el periódico sobre la mesa. ¿Viste esto? Sí, respondí con indiferencia. Parece que alguien finalmente está desenmascarando a los corruptos de esta ciudad. Él me miró con ojos entrecerrados, tratando de leerme. Por un momento, sentí que sabía que algo estaba ocurriendo, pero no podía probarlo. Espero que no estés involucrada en esto, Camila, dijo con voz baja pero cargada de amenaza. ¿Yo? ¿Cómo podría estarlo? Estoy demasiado ocupada lidiando con las acusaciones que han arruinado mi carrera, ¿recuerdas? Leonardo me observó un momento más antes de irse al despacho. Sabía que estaba buscando desesperadamente cómo apagar el fuego. Pero lo que él no sabía era que la llama apenas comenzaba a arder. Después de la publicación del artículo, la tensión en casa era palpable. Leonardo pasaba horas encerrado en su despacho, haciendo llamadas y enviando mensajes frenéticos. Aunque intentaba mantener su fachada de control, podía ver el nerviosismo en sus ojos. Sabía que alguien estaba cerca de descubrirlo, pero todavía no sospechaba de mí. Mientras tanto, Valeria y yo seguíamos avanzando. Cada documento que obteníamos era una pieza más del rompecabezas. Su equipo de investigación había logrado identificar a varios de los socios de Leonardo, empresarios, políticos, incluso jueces. Era una red que se extendía mucho más de lo que imaginábamos. Si esto sale a la luz, caerán muchas cabezas, me dijo Valeria mientras analizábamos las pruebas. Pero debemos ser cuidadosas. Si Leonardo sospecha que tú estás detrás de esto, podría volverse peligroso. Un día, Leonardo llegó a casa con una energía distinta. Había recuperado su confianza, y eso me puso en alerta. Durante la cena, dejó escapar un comentario que me hizo entender por qué. ¿Sabías que están investigando a esa periodista, Valeria? Parece que no es tan intachable como quiere parecer. Mi estómago se hundió. Leonardo había puesto sus ojos en Valeria. ¿Valeria? ¿Quién es ella?, pregunté, fingiendo desinterés. Una periodista mediocre que cree que puede meterse con gente poderosa. No durará mucho. Al final, todos tienen algo que esconder. Su sonrisa era cruel, casi triunfal. Sabía que estaba planeando algo, y tenía que actuar rápido. Esa noche, llamé a Valeria para advertirle. Leonardo, sabe de ti. Está planeando algo, no sé qué, pero debes tener cuidado. No te preocupes, respondió Valeria con calma. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Tengo mis propias medidas de seguridad. A pesar de su confianza, no podía evitar sentirme responsable. Si algo le pasaba a ella, sería culpa mía. Los días siguientes, las cosas comenzaron a escalar.
Valeria fue seguida por hombres desconocidos, su apartamento fue allanado, y recibió amenazas anónimas. Pero en lugar de detenerse, esto solo la hizo más determinada. Si él está reaccionando así, es porque estamos cerca de algo grande, me dijo mientras revisábamos los documentos una noche en su oficina improvisada. Fue entonces cuando encontramos el detonante, un vídeo grabado en secreto durante una reunión de Leonardo con uno de sus socios principales. En el vídeo, discutían abiertamente sobre sobornos, lavado de dinero, e incluso amenazas contra quienes intentaban enfrentarlos. Era la prueba definitiva, algo que no podía ser negado. Esto lo hundirá, dijo Valeria, con los ojos brillando de determinación. Pero sabíamos que liberar ese vídeo no sería sencillo. Si Leonardo se enteraba antes de tiempo, podría usar su red de influencias para evitarlo. Necesitábamos asegurarnos de que, una vez publicado, el daño fuera irreversible. Mientras tanto, en casa, Leonardo seguía mostrándose confiado. Pero yo sabía que estaba rodeado. Cada movimiento suyo era vigilado, cada conversación registrada. Y aunque intentaba mantener mi papel de esposa sumisa, en el fondo sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Una noche, mientras él dormía, me senté en la sala y miré alrededor. Esa casa, que alguna vez había sido mi hogar, ahora se sentía como una prisión. Pero pronto, sería mi lugar de liberación. Estábamos listas para dar el golpe final. Habíamos decidido que el vídeo sería liberado en un momento estratégico, durante una conferencia de empresarios donde Leonardo era uno de los principales oradores. Era el evento perfecto para exponerlo frente a sus aliados y al público. Valeria y su equipo trabajaron incansablemente para asegurarse de que el vídeo se difundiera de manera masiva y rápida. Mientras tanto, yo me preparaba para la confrontación inevitable. Sabía que, una vez que el vídeo saliera a la luz, mi vida cambiaría para siempre. Pero no tenía miedo. Por primera vez, sentía que el poder que Leonardo siempre había ejercido sobre mí se desvanecía. El día de la conferencia, Leonardo salió temprano, vestido impecablemente en su traje hecho a medida. Me dio un beso rápido en la mejilla, como si todo estuviera perfectamente normal. ¿Vendrás a la cena de gala esta noche?, preguntó mientras ajustaba su reloj. Lo intentaré, respondí con una sonrisa forzada. Espero verte allí. Será una noche importante para nosotros. Asentí, ocultando el desprecio que sentía. Esa noche importante sería su caída. En el auditorio, Valeria y su equipo estaban listos. Habían logrado infiltrarse como parte de la prensa, con cámaras y micrófonos listos para capturar cada reacción. Mientras tanto, yo esperaba en un café cercano, con mi celular en la mano y el corazón latiendo con fuerza. A la hora exacta, el vídeo fue enviado a los principales medios de comunicación y publicado en todas las redes sociales. También fue proyectado en la pantalla principal de la conferencia, interrumpiendo el discurso de Leonardo. En el vídeo, su voz resonaba clara. Si alguien intenta exponer esto, no durará mucho. Tenemos los jueces comprados, los medios controlados. Nadie puede tocarnos. El auditorio quedó en silencio absoluto, seguido por murmullos crecientes. Las cámaras enfocaron a Leonardo, cuyo rostro había perdido todo rastro de color. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Mientras tanto, en casa, recibí una llamada de Valeria. Está hecho. El vídeo ya está por todas partes. Leonardo está rodeado. Pero no tuve tiempo de celebrar. Minutos después, la puerta de la casa se abrió de golpe. Era Leonardo. Sus ojos estaban llenos de furia, y su rostro, normalmente tan controlado, mostraba una mezcla de desesperación y rabia. ¿Qué hiciste, Camila?, gritó, su voz resonando por toda la casa. Lo que tenía que hacer, respondí con firmeza, enfrentándolo por primera vez. Exponerte por lo que eres. Se acercó a mí, y por un momento pensé que podría atacarme, pero se detuvo. Su respiración era pesada, y sus manos temblaban. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado, dijo en un susurro amenazante. Tal vez no, respondí, manteniendo la mirada fija en la suya. Pero ya no tengo miedo de ti. Esa noche, Leonardo fue arrestado en medio del caos mediático. Los reporteros lo rodearon mientras la policía lo escoltaba fuera de la conferencia.
Las pruebas en su contra eran demasiado contundentes para ser ignoradas, y los aliados que antes lo respaldaban empezaron a distanciarse rápidamente. En casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado exponerlo, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Leonardo no se rendiría fácilmente, y su red de contactos aún representaba un peligro. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ahora sabía que tenía la fuerza para hacerlo. El arresto de Leonardo fue solo el comienzo. Aunque las pruebas eran irrefutables, su red de contactos se movilizó rápidamente. Empresarios, abogados y políticos hicieron todo lo posible para desacreditar el vídeo, acusando a Valeria de manipulación y a mí de ser una esposa resentida. Las noticias estaban divididas, algunos medios apoyaban la investigación, mientras que otros intentaban minimizar el impacto, alegando que todo era un montaje. Aún así, el vídeo continuaba viralizándose, y la presión pública crecía. Por primera vez, la gente comenzó a hablar abiertamente sobre la corrupción que dominaba la ciudad, señalando a figuras que hasta entonces habían sido intocables. Mientras tanto, yo me convertí en un objetivo directo. Una mañana, al salir de mi casa, encontré las ventanas del auto destrozadas y un mensaje pintado en el capó. No te metas donde no te llaman. Aunque el miedo intentaba infiltrarse, me negué a retroceder. Sabía que esto era una táctica de intimidación, un intento desesperado por silenciarme. Valeria me llamó esa misma tarde. Están atacando por todos lados, Camila. Hemos recibido amenazas, y parece que algunos de los aliados de Leonardo están moviendo sus hilos. Pero no te preocupes, ya tomé medidas para protegernos. ¿Qué tipo de medidas? He conseguido más documentos, y no solo de Leonardo. Hay nombres importantes involucrados, personas que preferirían desaparecer antes que enfrentarse a la justicia. Esto no va a parar hasta que lo saquemos todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaré ante la fiscalía, presentando todas las pruebas que había recopilado junto con Valeria. Fue un proceso agotador, con interrogatorios constantes y la presión de los abogados de Leonardo, que intentaban deslegitimar mi testimonio. ¿Por qué esperó tanto para denunciar?, me preguntó uno de los abogados en una audiencia. Porque no sabía la magnitud de lo que estaba enfrentando. Ahora lo sé, y por eso estoy aquí. Mi respuesta fue firme, aunque por dentro sentía la tensión acumulada. Mientras tanto, las investigaciones comenzaron a rendir frutos. Uno de los socios de Leonardo, bajo la presión de las pruebas, decidió cooperar con la fiscalía. Sus declaraciones confirmaron lo que ya sabíamos: sobornos a jueces, manipulación de contratos públicos y lavado de dinero a través de negocios legales, incluida mi clínica. Esto último fue especialmente doloroso. La clínica había sido mi proyecto más querido, y descubrir que Leonardo la había utilizado como herramienta para sus crímenes me llenó de ira y tristeza. Esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo Valeria durante una de nuestras reuniones. No es solo Leonardo, es un sistema entero. Pero su caída está abriendo grietas en el muro. A medida que más nombres salían a la luz, comenzaron las detenciones en cadena. Algunos intentaron huir, otros negaron todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Leonardo, desde su celda, seguía intentando manipular la situación. Sus abogados presentaron múltiples apelaciones y acusaciones contra mí, alegando que yo era una cómplice que ahora intentaba salvarse. Sin embargo, cada día que pasaba, su imperio se desmoronaba un poco más. Un mes después, Valeria publicó el reportaje final, una serie de artículos que detallaban toda la red de corrupción, con nombres, fechas y transacciones. Fue un golpe devastador para los involucrados. Los ciudadanos salieron a las calles exigiendo justicia, y las autoridades, ante la presión pública, no tuvieron más remedio que actuar. Esa noche, mientras veía las noticias, sentí por primera vez que mi lucha estaba dando frutos. Pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. Leonardo todavía tenía aliados, y yo seguía siendo un blanco para ellos. Sin embargo, algo en mi interior había cambiado. Ya no era la mujer que dependía de él, que justificaba sus desplantes y ocultaba su dolor. Había recuperado mi voz, y no pensaba volver a perderla. La batalla legal contra Leonardo se volvió más intensa. Aunque la red de corrupción estaba colapsando, él seguía siendo una figura astuta y peligrosa. Desde prisión,
manipulaba a los pocos aliados que le quedaban, mientras sus abogados usaban cada tecnicismo para retrasar los juicios. Yo también estaba bajo ataque. Leonardo no solo me acusaba de ser cómplice, había contratado detectives privados para buscar cualquier detalle en mi vida que pudiera desacreditarme. Fotos, rumores, declaraciones de antiguos pacientes, nada estaba fuera de su alcance. A pesar de todo, seguí adelante. Mi equipo legal y Valeria me apoyaban en cada paso, pero el desgaste era evidente. Las noches sin dormir y el estrés comenzaron a pasar factura. Una tarde, mientras revisaba documentos en casa, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Leonardo. «Camila, necesito verte», dijo con voz firme. Su petición me dejó desconcertada. Nunca habíamos tenido una relación cercana, y durante todo este proceso, ella se había mantenido en silencio. Pero algo en su tono me hizo aceptar. Nos encontramos en un café discreto al día siguiente. Cuando llegó, su rostro reflejaba el peso de los últimos meses. «Quiero pedirte perdón», dijo directamente, sin preámbulos. «Sé lo que mi hijo te ha hecho, y aunque no puedo justificarlo, quiero que sepas que nunca estuve de acuerdo con lo que él se convirtió». Su confesión me tomó por sorpresa. Durante años, había visto en ella una figura fría y distante, alguien que había alimentado la arrogancia de Leonardo. Pero ahora, frente a mí, parecía una mujer rota. «No estoy segura de qué esperas de mí», respondí con cautela. «No espero que lo perdones. Ni siquiera estoy segura de que yo pueda hacerlo. Solo quería decirte que, aunque tarde, reconozco tu valentía. Y quiero ayudarte». Las palabras de su madre me dejaron pensando. El perdón no era algo que había considerado. Mi vida había sido destruida por Leonardo, y aunque había logrado enfrentarme a él, las heridas seguían abiertas. Esa noche, me senté sola en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. La idea del perdón era como una espina en mi mente. ¿Era posible perdonar a alguien que me había arrebatado tanto? ¿O era solo una forma de liberarme del peso de ese odio? Mientras tanto, el caso contra Leonardo avanzaba lentamente. Las nuevas pruebas y declaraciones lo habían acorralado, pero aún se aferraba a su estrategia de negación y ataque. Un día, en una de las audiencias, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos, que antes irradiaban confianza y control, ahora mostraban algo diferente, una mezcla de desesperación y rabia contenida. En ese momento, entendí algo: Leonardo no era invencible. Era un hombre que había construido su poder sobre mentiras y manipulaciones, pero ahora estaba viendo cómo todo se desmoronaba. El juicio final llegó semanas después. Leonardo fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo lavado de dinero, soborno y fraude. La sentencia fue dura: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció el veredicto, sentí una oleada de emociones: alivio, satisfacción, pero también vacío. Había luchado tanto para llegar a ese momento, pero ahora que estaba aquí, me preguntaba qué vendría después. Esa noche, me encontré escribiendo una carta. No para Leonardo, sino para mí misma. Una forma de liberar todo lo que había cargado durante esos años. Hoy decido soltar el odio. No porque él lo merezca, sino porque yo merezco paz. No puedo olvidar lo que hizo, pero tampoco quiero que sus acciones definan mi futuro. Perdono, no por él, sino por mí. Terminé la carta con lágrimas en los ojos, pero también con una extraña sensación de alivio. Había ganado más que justicia, había recuperado mi libertad. Los días después de la sentencia de Leonardo fueron una mezcla de calma y reconstrucción. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustaba, se sentía como un respiro, una pausa después de años de caos. Sin embargo, el camino hacia mi nueva vida estaba lleno de retos, y sabía que aún quedaban piezas por recoger. Mi primera decisión fue cerrar la clínica. Aunque me dolía despedirme de algo que había construido con tanta dedicación, no podía permitir que siguiera asociada con los crímenes de Leonardo. Había sido utilizada como una herramienta para sus negocios sucios, y yo necesitaba empezar de cero, con algo que fuera realmente mío. Valeria, siempre pragmática, me ayudó a encontrar un nuevo propósito. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo: ¿alguna vez pensaste en usar tu experiencia para ayudar a otras personas? Lo que hiciste, Camila,
fue mucho más que sobrevivir. Luchaste y ganaste. Hay muchas mujeres y hombres allá afuera que necesitan esa fuerza. Su idea prendió una chispa en mí. Había pasado por tanto, y quizás mi historia podía servir para algo más grande. Así que comencé a colaborar con organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso emocional y económico, ofreciendo charlas y apoyo. Cada testimonio que escuchaba me recordaba lo lejos que había llegado y lo importante que era continuar luchando por la justicia, no solo para mí, sino para otros. Mientras tanto, las secuelas del caso de Leonardo continuaban desarrollándose. La red de corrupción que habíamos expuesto seguía desmoronándose, y muchas figuras poderosas enfrentaban juicios y pérdidas de reputación. Algunos intentaron contactar conmigo, ofreciéndome dinero o favores para que dejara de hablar públicamente. Pero ya no tenían poder sobre mí. Una tarde, recibí una carta de Leonardo. Al principio, pensé en tirarla sin abrirla, pero la curiosidad pudo más. Camila, comenzaba. Sé que soy la última persona de la que quieres escuchar, pero necesito decirte esto. Perdí todo por mi propia arrogancia, pero lo que más lamento es haberte perdido a ti. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que admiro tu valentía. Fuiste más fuerte de lo que yo jamás seré. Cerré la carta sin terminar de leerla. No necesitaba sus palabras para seguir adelante, pero algo en mí sintió alivio. Era la confirmación de que, incluso él, había reconocido su derrota. Meses después, inauguré un nuevo proyecto, un centro de apoyo para personas que, como yo, habían vivido en la sombra de relaciones destructivas. Lo llamé Renacer, porque eso era lo que significaba para mí. Era un espacio para sanar, aprender y reconstruir. El día de la inauguración, Valeria estuvo a mi lado, sonriendo con orgullo. Lo lograste, Camila. De verdad lo lograste. Gracias a ti, respondí, abrazándola. Sin tu apoyo, no estaría aquí. Esa noche, mientras cerraba las puertas del centro por primera vez, me detuve un momento para mirar el cielo. Las estrellas brillaban con una claridad que hacía mucho no veía. Me sentí en paz, sabiendo que había dejado atrás un capítulo doloroso de mi vida y que un futuro lleno de posibilidades me esperaba. Por primera vez en años, me sentí realmente libre. Los primeros meses en Renacer fueron un desafío, pero cada vez que veía las sonrisas de las personas que llegaban buscando ayuda, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. A veces, era difícil recordar el dolor que había sufrido, pero cada testimonio que escuchaba, cada persona que salía de esa puerta con una nueva perspectiva, me recordaba por qué había luchado tanto. Valeria seguía siendo una gran aliada, aunque nuestra relación había cambiado. Ya no éramos solo socias en la lucha contra Leonardo, sino amigas, compañeras en un viaje de sanación. Su propia vida había tomado un rumbo distinto, alejándose de los medios, pero siempre estaba allí cuando la necesitaba. Un día, me llegó una notificación importante: la sentencia de Leonardo había sido apelada una vez más. Sus abogados no descansaban, y aunque su condena parecía irreversible, la justicia aún era un camino largo y tortuoso. Pero algo en mí había cambiado. Ya no me sentía atrapada por su sombra. El poder de su influencia había desaparecido para siempre. Decidí que no volvería a mirar atrás. Renacer era mi camino hacia el futuro, un futuro donde yo ya no era la víctima, sino la sobreviviente que había logrado más que recuperarse, había reconstruido su vida desde los escombros. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca del centro, encontré una mujer que, por su porte y expresión, me parecía familiar. Se acercó a mí y, con una voz suave, me dijo: «Te he estado buscando, Camila». Era la madre de uno de los socios de Leonardo. Había sido una figura en las sombras durante todo el proceso, pero ahora, por alguna razón, se había presentado frente a mí. «¿Qué quieres?», pregunté, sin esconder mi desconfianza. «Quiero pedirte perdón, también. No por lo que hizo mi hijo, sino por no haber visto lo que pasaba a su alrededor. Quiero apoyarte, Camila. Quiero hacer algo bien por una vez». Sus palabras eran sinceras, pero no sabía si podía confiar en ellas. Decidí escucharla, pero sin ilusiones. A veces, la gente que había sido cómplice del daño no podía ser simplemente redimida, no sin un largo camino por recorrer. Las semanas pasaron, y el centro, Renacer, continuó creciendo.
recibí ofertas para expandirlo a otras ciudades, pero tomé mi tiempo para pensarlo. Sabía que no podía hacerlo todo a la vez. Cada paso debía ser firme, lento y, sobre todo, genuino. En el proceso, me di cuenta de algo importante: el dolor no desaparece de un día para otro. No era necesario olvidar lo que había vivido, pero sí podía transformar esa experiencia en algo que ayudara a otros. Así, el perdón no era una absolución, sino una liberación para seguir adelante. Una tarde, después de una reunión con algunos colaboradores, me encontré con un viejo amigo en una cafetería. Su rostro, marcado por el tiempo, me sonrió de una forma familiar. Era alguien que conocía desde antes de todo el caos, antes de que Leonardo se convirtiera en una pesadilla. «¿Cómo estás, Camila?», me preguntó con ternura. «Estoy bien», respondí, mirando por la ventana. «Estoy en paz». «Me alegra escuchar eso. Lo que hiciste fue increíble. Te vi luchar, aunque no sabía si lo lograrías, siempre creí que lo harías». Nos quedamos en silencio un momento, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que solo se siente cuando dos personas entienden que han llegado a un lugar de aceptación. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Mientras caminaba de regreso al centro, me sentí más conectada que nunca con mi propósito. Había pasado por el infierno, pero ahora caminaba con paso firme, sabiendo que el futuro ya no estaba marcado por el pasado, sino por las decisiones que tomaba cada día. El amanecer había llegado, y esta vez, era un amanecer que yo misma había forjado. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.